Vamos a comenzar. 3, 2, 1. Comenzamos. Saludos y bendiciones a todos ustedes. Qué bueno poder estar juntos una vez más a través de estas plataformas digitales para tener este programa que hemos llamado por ahora Hablemos de, en el que compartimos historias de la Biblia, en el que profundizamos en algunos pasajes o algunos libros de la escritura bíblica. Me encanta poder compartir ahí. Mi nombre es Johnny Bernal, tengo el privilegio de ser pastor y poder servir a Dios haciendo una de las cosas que más me gustan, que es comunicar, que es hablar en público y es compartir ideas, compartir pensamientos, compartir sermones acerca de lo que Dios nos va dando a través de la escritura. Y hoy vamos a hablar acerca de los milagros de Jesús, ¿ok? Así que durante los siguientes minutos vamos a observar uno de los milagros que Jesús hizo mientras estaba aquí en la tierra. Y es un milagro que hizo a una persona que estaba ciega, pero ciega desde su nacimiento. Así que si quieres estar con nosotros, será un privilegio tenerte. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Si puedes, por favor, también ayúdame compartiendo esto con alguien más o dejando algún comentario. Y suscribiéndote al canal, ya sea que estés aquí en Facebook o aquí en YouTube. Gracias por ser parte de lo que hacemos. Esto nos ayuda a hacer comunidad y a llegar a más personas. Así que bienvenidos. Si tienes tu Biblia, te invito a que la tengas cerca y la puedas abrir. En Juan capítulo 9 vamos a estar estudiando ese pasaje. Si no la tienes, yo voy a leerla para ti y te recomiendo que luego hagas tus anotaciones respecto a lo que hablemos acerca de este milagro de Jesús. Juan capítulo 9 es el pasaje donde vamos a estar estudiando la historia de la sanidad de un ciego de nacimiento, que me parece muy interesante. Y hay algunos pasajes que encontré en todo el capítulo de Juan 9 que nos pueden ayudar a entender principios de liderazgo y principios de discipulado que pueden servirnos para nuestra vida. Así que si estás listo, vamos a comenzar. Déjame ver si hay alguien ya dejando saludos. Sí, ya tengo el primer saludo. Buenas tardes, saludos hasta Jalapa, Veracruz, México. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse. Gracias por estar al pendiente. Saludos y bendiciones hasta Jalapa. Ok, vamos a comenzar. Mónica, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Mónica Guzmán Salazar. Empiezo leyendo la escritura en Juan capítulo 9. Voy a usar la versión 60 que dice así. Y voy a ir hablando y voy a ir deteniéndome porque hay mucho que hablar en esto. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Aquí está la base de lo que vamos a platicar hoy. Y entonces le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿ok? Ya nos presenta la historia. Iban caminando y mientras caminan, Jesús ve a un hombre que está ciego, pero se reconoce que es un ciego de nacimiento. Ahora, ¿quién va con Jesús? Los discípulos. Y los discípulos también ven al ciego. Y entonces los discípulos son los que parece ser provocan a este milagro. Es una de las teorías o de las maneras que me gusta verlo. Fíjate, los discípulos por curiosos dicen, oye, rabí. Rabí significa maestro, es una forma de reconocer a alguien que enseña a sus discípulos. Le dicen rabí. Y fíjate el tono de la pregunta. De hecho es una pregunta bastante dura, bastante pesada. Dicen ellos, ¿quién pecó? Dicen los discípulos. ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? De hecho es bastante interesante la pregunta. Ahora déjame brindarte un poquitito de contexto. En el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús y hacia atrás, se consideraba, se creía que alguien que había cometido pecado es alguien que en consecuencia iba a tener una enfermedad. Ahora, todo esto y la conversación es muy profunda y te aseguro que no soy experto en esto y seguramente habrá alguien más que escuche este video y conozca más, pero todo esto viene del Antiguo Testamento, donde si las personas seguían las ordenanzas de Dios, si las personas se mantenían de acuerdo a los mandamientos y decretos que Dios daba, Dios los iba a bendecir. Y una de las bendiciones que las personas que pertenecían al pueblo de Dios, una de las bendiciones que ellos recibían por seguir a Dios era la sanidad. Eran personas que estaban saludables, que estaban bien. ¿Ok? Esto es algo que
que me gusta observar del Antiguo Testamento. Y de hecho puedo traer a este tiempo nuestro hoy en parte la misma idea. Si nosotros seguimos las ordenanzas que Dios nos da y nos mantenemos bajo sus mandamientos, seremos personas bendecidas en muchos aspectos y entre ellos está la salud. Ahora, aquí vamos a poner un paréntesis y un asterisco. También yo entiendo que hay enfermedad, eso lo sé. Si me escuchas en estos meses, 4 meses aquí en donde tengo el privilegio de vivir hoy, tengo alergias y uno diría, bueno, entonces no está sano. Ok, la propuesta no es tan radical o tan extrema. Entiendo que hay enfermedad, pero cuando uno está bajo la voluntad de Dios y bajo sus ordenanzas, uno también entiende que la enfermedad, y ahorita en mis devocionales personales me está tocando, dentro de la parte que escucho, hay cosas que leo y hay cosas que escucho, me está tocando escuchar la historia de Job, hay cosas que Dios permite, ¿no? Para que veamos su gloria, para que descubramos cuál es su voluntad en nuestra vida. Pero entonces regresemos. Primero el Antiguo Testamento, y es cuando las personas seguían las ordenanzas de Dios, no había enfermedad, estaban bien, estaban saludables. Entonces todo este contexto desde el Antiguo Testamento se queda presente en la vida del pueblo de Dios, hasta el momento que Jesús va caminando cerca de este ciego de nacimiento y sus discípulos ven al hombre y le hacen esa pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y te digo que es bastante interesante la pregunta, ya quedándonos en Juan capítulo 9, porque los discípulos hacen una pregunta que inclusive no sé si tenga sentido, pero es una pregunta genuina. ¿Será que tú y yo también tenemos preguntas así sin sentido, pero genuinas, que le hacemos a Dios? Yo sí le he hecho preguntas a Dios así como: Dios, hoy ¿por qué no hay sol? Hoy ¿por qué este árbol creció de esta manera? A veces parecen no tener sentido nuestras preguntas, pero son genuinas, vienen del corazón. Y lo que preguntan estos discípulos es: si este hombre que está ciego de nacimiento pecó, ahora ¿en qué momento? si, si está ciego de nacimiento, entonces no pudo pecar antes. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es posible que pecara después de haber nacido, cuando tenía conciencia, y quedar ciego. Pero la pregunta que hacen los discípulos es bastante rara, bastante profunda, a quien tiene respuestas. Y la pregunta es a Jesús. Ahora, en este caso, de acuerdo al contexto que ellos tienen, pareciera ser que hay, como decimos en mi ciudad, en Monterrey, pareciera ser que es de dos sopas. Si no pecó él, pecaron sus padres. Y ya. Esto es el entendimiento que se tiene hasta ahora. O pecó él o pecaron sus padres. Pero él está ciego de nacimiento, entonces él no pecó. O desde el vientre pecó. No. Y entonces, fíjate lo que responde Jesús. Hasta ahora estamos en el versículo 1 y 2, Juan capítulo 9. Jesús dice: respondió Jesús: no es que pecó este, y ahí está la declaración firme, ni sus padres, otra declaración firme. Ey, a ver, muchachos, tranquilos, no se me aloquen, no piensen cosas de más. Ni este hombre pecó, ni sus padres pecaron. ¿Ok? Todos tranquilos, todos calmados. Y entonces viene algo muy interesante. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es interesante cómo muchas cosas que vivimos a veces pasamos por alto, que son parte de la voluntad de Dios en nuestra vida. Muchas de las cosas que tú y yo vivimos, Dios las ha preparado de antemano para que podamos, conforme a su voluntad y sus planes, glorificar su nombre. Y aunque esto a nuestros ojos humanos, y por eso estoy tomando tiempo para pensar mis palabras, porque esto ante nuestros ojos humanos podría parecer injusto, tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Cuál es lo que podría parecer injusto? Hola, Sabas Padilla Espinosa, saludos, gracias por estar con nosotros. Gracias por dejar un comentario y si puedes comparte esto con alguien más. ¿Cuál parecía ser injusto aquí? El hecho de que este hombre haya estado
ciego desde nacimiento, solo para que en este momento las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Tiene sentido? A veces tú y yo decimos, ¿por qué me ha pasado esto toda la vida? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué mi familia sufrió esto? ¿Por qué nací de esta manera? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy experimentando esto? Tienes que quedarte con la confianza de que es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida en algún momento. Es ahí donde tú y yo, como hijos de Dios, reconociendo que es nuestro Señor, deberíamos descansar. No necesariamente, y yo pienso que Dios no se molesta con esto, no necesariamente estar de acuerdo, pero sí aceptar su voluntad. No decir, oh, sí, me encanta estar ciego de nacimiento para que algún día se manifieste la gloria de Dios en mí. No estoy diciendo eso, pero sí aceptar su voluntad. Y entonces, cuando estoy predicando, me gusta decir que Jesús está pasando por este lugar. Y Jesús estaba pasando por ese lugar. Y entonces dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Fíjate cómo este juego de palabras nos habla de quién es Jesús. Dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego dice, a mí me es necesario hacer las obras del que me envió. Así que él está haciendo las obras de Dios. Dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Y aquí tiene que ver con su tiempo de ministerio, con el tiempo que él está pasando aquí en la tierra. Así que es momento de hacerlo. Y dice Jesús una declaración, versículo 5, muy buena y muy necesaria para recordar hoy, en este tiempo en que estamos parece viviendo en tinieblas. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Mientras sucede todo esto, yo imagino la situación, el ciego de nacimiento está ahí, Jesús viene caminando con sus discípulos vienen con él, le hacen la pregunta, Jesús empieza a responder, pero mientras eso sucede, Jesús empieza a acercarse a este hombre ciego de nacimiento. Y lo que pasa es radical, como muchos de los milagros de Jesús. Dice, Juan nos cuenta, dicho esto, escupió en tierra. Esto para el contexto judío en ese tiempo, escupir podría parecer o sonaba como un símbolo de desagrado, de hacer menos, ¿sí? Le escupías en los pies y era una declaración de desagrado, de desprecio. Ahora, no nos dice que Jesús le escupió al ciego, pero dice que escupió en tierra y por lo que entendemos, como nos lo cuenta la historia, estaba cerca del ciego. Así que imagínate lo que está sucediendo en el ambiente. Saludos, Yubicel Lozano. Saludos, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Escupió en tierra Jesús, regularmente no escupía, pero escupió cerca de él. Ahora, hizo lodo con la saliva. Muy interesante. No sé si tú estarías dispuesto. Creo que cuando fuimos chicos lo hacíamos muy seguido, ¿no? Pero ahora es diferente. Escupe en tierra y agarra su propia tierra y saliva. Ahora, hay algo asqueroso y hay algo glorioso en esto. Y voy a decirte las dos. Escupe y agarra su saliva con tierrita. Nos dice el pasaje, dice, y untó ese lodo en los ojos del ciego. Es algo asqueroso y glorioso. ¿Por qué? ¿Por qué asqueroso? Porque creo que si lo imaginas, yo no sé si tú estarías dispuesto a que yo escupiera en el suelo y agarrara mi saliva y la pusiera en tu cara. Una de las bromas que hacen los niños y mis hijos dentro de ellos, y creo que muchos la hicimos cuando éramos niños, es mojarnos el dedo con nuestra saliva y ponérsela en el oído a alguien más. Creo que levante la mano los que lo hicieron alguna vez. Sí, yo sé que lo hiciste, ¿no? Para molestar a alguien. Y es completamente asqueroso. Hace algunos años, ya no es broma de mi edad, pero hoy los niños, otra broma te voy a comentar, y si no la sabes, pues puedes usarla. Es que se lamen la mano y luego se la ponen así para agarrar la cara de la persona. Y la broma tiene que ver con Star Wars, y dicen que tienes la fuerza, ¿no? Porque al lamerte la mano y tener saliva y acercársele a la cara, las personas se alejan. Si te gusta y eres fan de Star Wars, yo no soy fan de Star Wars completamente, me gusta, no soy fan. Pues las personas se alejan, no quiero que me toques,
con tu saliva. Así que es completamente asqueroso si somos honestos. Lo que hizo Jesús, echó saliva, su saliva en tierra, la tomó, hizo tierra y se lo puso en los ojos. Ahora, ¿qué es lo bueno del ciego? Pues que no ve. Así que no supo lo que Jesús al final le echó. Ahora, ¿qué es lo interesante del ciego? Que los ciegos desarrollan otras habilidades. Así que también podemos decir que sí se dio cuenta que era la saliva de Jesús, porque aprenden a desarrollar tanto su oído y otras habilidades que sí se dio cuenta probablemente que le pusieron saliva. No sabemos, ahí está. Ahora, lo glorioso de esto, considerando que Jesús es un hombre especial que humanamente fue concebido en María, pero a través del Espíritu Santo, que aún, de hecho, hoy aún en mis días, en este momento donde estoy transmitiendo este programa, 2026, día en que juega la selección mexicana el Mundial contra Chequia, aún hoy se siguen haciendo investigaciones en el llamado Santo Sudario, en los lugares donde pisó Jesús, para encontrar cosas en su ADN. ¿Sí? 2000 años después, sigue siendo fascinante tratar de investigar el ADN de Jesús, sus rasgos que estaban en su sangre, en su cuerpo, en su ser. Así que ahora vamos a lo glorioso. Ya te dije lo que suena asqueroso. Lo glorioso es, este hombre tuvo la capacidad de literalmente tener dos privilegios que no muchos tuvieron. Número uno, bueno, tres. El tercero es fue sano con Jesús. El segundo es fue tocado por Jesús. Pero el primero es tuvo la saliva de Jesús en su cuerpo. Y ya te dije, ya hablamos de lo asqueroso, pero ahora piensa lo grandioso. De hecho, cuando se nos habla en el Génesis o cuando se nos menciona en la Biblia, en Juan se nos dice que el verbo se hizo carne. Cuando se nos menciona en Génesis que se creó el mundo con una palabra de su boca. Ahora imagínate lo que puede hacer, lo que podría hacer la saliva del Hijo de Dios. ¿No te parece glorioso? Es completamente, como dije, asqueroso, pero completamente emocionante. ¿Qué habrá sentido este hombre al sentir ese líquido semiespeso con tierrita untado en sus ojos? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego, ciego de nacimiento. Versículo 7. Y le dijo, para obtener milagros de Jesús necesitas aprender a ser obediente a Jesús. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. La palabra Siloé, su traducción es enviado. Así que el ciego de nacimiento fue enviado al estanque que se llama enviado. ¿Ok? Un juego de palabras interesante. ¿Por qué? Porque él tuvo una misión. El lugar al que lo mandó a lavarse tenía una tarea en sí. Él fue enviado para ser enviado. Y no me va a alcanzar el tiempo en esta transmisión, pero te recomiendo que leas todo el capítulo 9, porque es muy interesante lo que pasa después del milagro. Y son muchas cosas que tú y yo probablemente vivamos hoy después de tener un milagro de Jesús. Saludos, Silvia. Gracias por estar con nosotros, gracias por pasar por aquí, gracias por compartir. Si puedes, comparte esta transmisión con alguien más y gracias por dejar un comentario. Eso nos ayuda mucho. Fue entonces, versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces obediencia. Escucho y hago lo que Jesús me dice. Escucho y hago lo que Jesús me dice. Hagamos una pausa. ¿Estás haciendo lo que Jesús te dice? Si no, no tiene sentido. Si no, el milagro no se completa. ¿Qué hubiera pasado si el ciego decide decir, ay, guácala, qué asqueroso, y se quita la saliva y el lodo en ese momento? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué crees que hubiera pasado? No tenemos respuesta, pero ¿qué crees que hubiera pasado? Una de mis teorías es, no hubiera quedado sano.
Porque considero esto, es una propuesta, es una opinión personal, pero es lo que veo en las escrituras. Para que los milagros de Jesús se completen hay que obedecer a sus instrucciones. Entonces Jesús escupe en tierra, hace lodo, unta el ciego, aguanta, soporta este líquido semiespeso en sus ojos y rasposo porque es lodo, y escucha la instrucción: ve y lávate al estanque del Siloé. Ahora, una de las cosas que me gusta mucho observar y profundizar es, este hombre era ciego, pero no me suena a un hombre incapaz de hacer las cosas. Fíjate cómo Dios deja en las manos del ciego la parte que le toca. Es decir, no le dice: ven, te voy a llevar porque entiendo que estás ciego, a caminar hasta el estanque Siloé y yo te ayudo a meterte. No. Tú haz tu parte. ¿Jesús pudo haberlo sanado ahí? Sí. ¿Tiene el poder? Sí. De hecho, pudo haber dicho: sé sano, y hubiera quedado sano. ¿Necesitaba hacer saliva? No necesariamente, porque Él es Jesús, es el Todopoderoso. En eso creemos. Pero le da una instrucción que le invita a obedecer. Ve y lávate al estanque, porque tienes cosas que hacer, vas a ser enviado. Dice entonces que fue entonces y se lavó. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. El milagro se completa en la obediencia a Jesús. Se necesita obediencia y fe y obediencia para recibir el milagro que estás pidiendo. Sigo leyendo y solamente voy a continuar esta lectura porque ya me quedan pocos minutos, hasta el versículo 12, que es el segmento para los que tienen versión 60 en la Biblia, que habla acerca de esto, pero me habría encantado tener más tiempo para leer todo el 9. Y dice así: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahora, ten en mente lo siguiente: era ciego de nacimiento. ¿Qué significa? Que desde niño había estado ciego. Ahora, también nos cuentan entre líneas, entre palabras, nos cuentan su modus vivendus, la manera en que él se desarrollaba y vivía. ¿A qué se dedicaba? A mendigar. ¿Por qué? Porque estaba ciego. ¿Y qué representaba en ese tiempo estar ciego? Que de alguna manera había pecado, había fallado. Representaba que no podía desarrollarse plenamente, no podía tener un trabajo normal como otros, no podía hacer las cosas que otros hacían. Entonces, ¿a qué se dedicaba la gente enferma en el tiempo de Jesús? A mendigar. Ahí estaba. Y entonces la gente lo ve y dice: ah, caray. Nosotros sí podemos verlo y vemos que es el ciego, es el que se dedicaba a pedir dinero. Fíjate la confusión que llega después del milagro. Versículo 9, capítulo 9 de Juan. Unos decían: Él es. Y otros decían: se parece. Pero Él dijo: yo soy. Esta frase me encanta. Este pasaje es muy interesante, muy divertido. Unos decían: Él es. Otros decían: se parece. Pero Él escuchó todo eso y ahora podía ver y dijo: yo soy. Yo soy. Y entonces versículo 10 dice: y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió, versículo 11, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Fíjate que no les cuenta que lo hizo con la saliva. Esto me parece un poco gracioso, ¿no? Hizo lodo, me untó los ojos. No les cuenta de la saliva, pero hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y luego él cuenta el proceso de obediencia. Y fui y me lavé y recibí la vista. Siguió las instrucciones. Y aquí termina este pasaje. Dice: y entonces le dijeron: ¿dónde está él? ¿Y qué dijo? No sé. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Y Silvia, acabo de leer tu pregunta. Voy a tratar de brindar mis pensamientos sobre la respuesta a tu pregunta en un momento. Si quieren dejar preguntas como Silvia, pueden hacerlo adelante. Fíjate, este ciego, con estas otras características que quienes no pueden ver desarrollan, supo que era Jesús quien estaba ahí.
Este ciego entendió que era Jesús, pero este ciego no vio a Jesús. Perdón que suene redundante o suene hasta bobo, pero quiero que profundices en esa idea. Entonces, cuando le preguntan, ¿dónde está? Pues él dice, no sé, pues porque no lo vi. Ahora a Jesús le encanta, después de dar la instrucción, irse e inmiscuirse por ahí. Saludos, Agustina, gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga, gracias por compartir esto con alguien más. Dice, ¿dónde está Jesús? Él sabe que es Jesús, pero ¿dónde está? Dice, no sé. Yo te digo, no voy a tener tiempo de compartirte todo el capítulo 9, pero se vuelve un lío este milagro de Jesús, un lío para la gente, un lío para los religiosos, un lío aún que involucra a la familia, y uno dice, ¿debería de la gente estar contenta por el milagro? ¿Deberíamos de estar felices? ¿Deberíamos celebrar que ahora este hombre que no veía ahora ve? Pero se vuelve un lío. Un lío para los demás, porque el ciego ahora está feliz. Y entonces, este ciego que antes, segundos antes, no veía, dice la Biblia que ahora puede ver. ¿Ok? Silvia por aquí me deja una pregunta que es súper interesante. La pregunta que está expresada, esta la tenemos en Facebook, dice así: ¿cuál sería la prioridad? ¿La fe o la obediencia? Es una gran pregunta. Gracias, Silvia, por preguntarla. ¿Qué piensan ustedes? Tal vez podemos dejar esa pregunta como encuesta aquí. ¿Cuál es la prioridad? ¿La fe o la obediencia? Y yo pienso que, como decimos en Monterrey, van junto con pegado. Aunque, si me dejas proponerlo de esta manera, Silvia, querida, y todos nuestros amigos que nos escuchan, lo voy a decir de esta manera. Estoy pensando cómo decirlo. La fe es como la chispa que enciende la obediencia. ¿Sí? ¿Puede explicarme? Cuando tienes un encendedor, la piedrita que está adentro hace así, y es una pequeña chispa que enciende un encendedor. Muchas veces, para que los milagros de Dios ocurran, no muchas veces, el 100% de las veces, para que los milagros de Dios ocurran, lo primero que tienes que tener es fe. Porque si crees que Dios lo va a hacer, entonces en consecuencia vas a obedecer. Pero algunas veces, fíjate cómo cambió de muchas veces o de todas las veces, algunas veces nos cuesta creer. Tenemos otro milagro que no voy a hablar ahora y se me está acabando el tiempo. Pero está este milagro que un padre le pide un milagro a Jesús y le dice, ¿crees que puedo hacerlo? Y este hombre le dice, fíjate, le da la chispa. Le dice, creo, pero ayúdame a creer. La fe es esa pequeña chispa. A veces no se necesita una fe tan grande. Sí, una obediencia grande, pero aunque sea una fe pequeña. Ahí te va otro pasaje. Muchas historias me están viniendo a la mente con esta pregunta que me hiciste. ¿Qué le dice Jesús? Si tuvieran fe como del tamaño de un grano de una semilla de mostaza, ¿qué tamaño tiene esa semilla? Si la has visto, si la hemos visto, es pequeñísima. ¿Y qué nos da como resultado? Un gran árbol. Muchas veces, y esto es algo que voy a declarar yo, no tienen que estar de acuerdo conmigo los teólogos o ustedes, pero lo que necesitamos a veces es un poquito de fe y una gran obediencia para ver los milagros de Dios. Ahora, si la fe es grande y crece como un pequeño y un gran fuego, entonces va a cambiar el mundo, transforma naciones. Abraham creyó y obedeció. Una pequeña, pero ¿dónde voy? No sé, camina, ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más podemos decirte? Otro ejemplo que no tenga que ver solo con sanidad. Saqueo creyó en Jesús. Su casa se transformó y obedeció lo que había en su corazón. ¿A quién más? Muchos en los milagros de Jesús está. Una pequeña fe precedida de obediencia
puede transformar toda una comunidad. O, lo más importante, puede transformar tu vida. Así que, poca fe. Y no que estoy minimizando la fe. No me malentiendan, no hagan un clip corto de esto. Es, aunque sea un poquito de fe, pero una gran obediencia. Este hombre supo que era Jesús, entendió que Jesús el que estaba ahí. Y tuvo fe, escuchó la instrucción de Jesús, obedeció a Jesús, hizo lo que Jesús le dijo, se lavó, y esa pequeña fe y su obediencia le dieron el milagro. Ok, muy bien, estamos terminando este programa. Me encantó, gracias por compartir pregunta. ¿Qué les parece la respuesta? Déjenme sus comentarios y gracias por ser parte de esta comunidad. Estamos terminando este programa que se llama Hablemos de. Hoy hablamos de este ciego de nacimiento y de verdad te invito a que vayas y termines de leer el capítulo 9, que me habría encantado. Lo había leído todo y tenía varios comentarios, pero por ahora hemos terminado. Ha sido un privilegio estar contigo. Deseo que Dios te bendiga y que Él... te cuento algo, en julio y agosto, aquí en la iglesia donde tengo el privilegio de pastorear, vamos a estar hablando de los milagros y vamos a estar predicando sobre los milagros y vamos a estar orando por milagros. Así que si tú estás buscando un milagro de parte de Dios, cree y sé obediente. Así que vamos a seguir adelante, vamos a buscar los milagros de Dios, vamos a buscar que Él haga grandes cosas en nuestra vida y que esto, o a través de esto, su gloria se manifieste y podamos transformar nuestra comunidad. Así que déjame orar contigo y vamos a despedirnos. Señor Dios, gracias por estar con nosotros, gracias porque eres bueno y siempre, siempre, siempre fiel. Ayúdanos a tener la fe de este ciego y la obediencia para poder ver tus milagros, para que las obras de Dios Padre se manifiesten en nuestra vida. Te amamos, te bendecimos y te pedimos que escuches la oración que cada uno de nosotros tenemos interna, Señor, que completes, que llenes, que tú, Señor, proveas, que tú des, que tú nos bendigas, que el milagro que estamos pidiendo se cumpla, no solo por nuestros deseos o caprichos, sino para que tu gloria se manifieste. Bendigo a cada uno de mis amigos y los dejo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Saludos Silvia, gracias por compartir. Saludos Mónica, saludos Jovisela. Dios les bendiga, cuídense mucho, y a los demás que están por acá en YouTube, a los que no dejan sus comentarios pero pasan por aquí, también Dios les bendiga, cuídense mucho. Si pueden, comparten esto con alguien más y ya saben, si en algo puedo servirles, bien dicho, cuenten conmigo. Dios les bendiga, nos vemos pronto. Bye bye.